Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, el Señor Jesús le hace dos preguntas a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos responden, unos Juan el Bautista, otros Elías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiso decir Jesús con esta aseveración? Permitamos que las Escrituras nos lo expliquen. Juan capítulo 1, verso 9, refiriéndose a Cristo, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y 2 de Corintios 4, 6 nos dice, el mismo concepto, solo que de otra manera, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Y Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este creer del cual Juan nos habla no es un creer mental, sino que es un creer en aquella revelación que no viene por carne ni sangre, sino por medio del Espíritu Santo. Cuando esa revelación viene a una vida, también viene la fe necesaria para que esa vida pueda creer en esa luz, en ese Hijo de Dios y ser salvo. Entonces, ¿por qué en la eternidad habrá gente que va a ser condenada y juzgada? Juan 3 nos da la respuesta. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. De manera que en la eternidad nuestra vida será definida por qué hayamos hecho en esta vida con esa luz, si la hemos recibido o la hemos rechazado. Permítanme contarles una historia acerca de un hombre que tuvo una experiencia con esta preciosa luz. George Ritchie, un cristiano que llegó a ser médico cuando tenía 20 años en el año de 1943, experimentó una muerte física por 9 minutos debido a una neumonía, y estando en esa condición, en su habitación tuvo una experiencia, la cual describe así. No puedo precisar el momento en el cual la iluminación de mi habitación comenzó a cambiar. Yo observé la mesita de noche y la lamparita, que tenía una bombilla de 15 vatios, y me dije, ¿cómo es posible que una bombilla tan pequeña emita una luz tan intensa? Porque esa iluminación parecía llenar cada rincón de la habitación e iba en aumento. Yo estaba extasiado con esa luz porque nunca la había conocido. Y era como si 1.000.000 de soldadores eléctricos estuvieran centelleando a la vez. Y me dije a mí mismo, me alegro de no tener ojos físicos, porque si tuviera ojos físicos, esa luz destruiría mi retina en menos de 1/10 de segundo. No, no es una luz, rectifiqué, es Él. Era Él quien había entrado a mi habitación, era Él a quien mi retina no resistiría, como por decirlo de alguna manera, era como un hombre hecho de luz. Cuando tuve esa conciencia, de repente surgió dentro de mi ser una voz con una autoridad que jamás había experimentado diciendo, levántate. E inmediatamente me levanté y me puse en pie y tuve la convicción, estoy en presencia del Hijo de Dios. Cuando tuve esa conciencia, se me mostraron hechos acerca de este hombre, como por ejemplo, era el ser varonil más completo que yo jamás hubiese conocido. Si este era el Hijo de Dios, su nombre era Jesús. Y Jesús se me presentaba con todo poder,
anterior al tiempo y al mismo tiempo joven y actual, como el ser más moderno que yo jamás hubiese conocido. De la misma manera tuve una certeza interior que aquel hombre me amaba, y mucho más poderoso que su emanante presencia era el amor con el cual me amaba. Era un amor sorprendente, inconmensurable, un amor mucho más allá de toda comprensión humana, imposible de imaginar. Muy probablemente George Ritchie tuvo la percepción de la longitud, de la anchura, de la altura y de la profundidad del amor de Dios, del cual el apóstol Pablo dice, excede a todo conocimiento. Y ese amor está disponible para nuestras familias, para tus hijos, para tu esposo, para tus parientes, tus amigos que amas. Si tú tienes hijos o quizás tu esposo y parientes y amigos a quienes amas, que no han conocido esta luz y no han tenido la experiencia con esa vida eterna, yo te invito a que tú puedas orarle al Padre y pedirle que esa luz, que esa vida se manifieste a ellos, esa revelación que no viene por medio de carne ni sangre. Pero no solo le pidas eso, sino que le pidas también que al momento que esa revelación venga al corazón de ellos, ellos puedan responder a esa luz positivamente y no la rechacen. Porque recuerda que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, y que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios te bendiga.